Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Cálculo Integral de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley de Hooke. El objetivo, pues, es exponer con un ejemplo la ley de Hooke. Queremos ver cómo desarrollar un ejercicio. Entonces, la ley de Hooke, como podemos ver, habla sobre la fuerza que necesitamos para estirar un resorte helicoidal, y la cual podemos ver la fórmula acá. Entonces la fórmula depende de una constante de alargamiento y pues la variable x. Entonces siendo K la constante de proporcionalidad, donde a mayor rigidez, entre más rígido sea el resorte, más grande va a ser esta constante. Ahora, la ley de Hooke permite encontrar el trabajo que se necesita para estirar dicho resorte, el cual lo tenemos que decir de la siguiente manera, el cual sería, podríamos escribirlo de la siguiente manera. W es igual a la integral definida de la función fuerza. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un resorte que tiene una longitud de 2 metros. Al aplicar una fuerza de 35 newtons, dicho resorte se estira hasta los 3,5 metros. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Qué trabajo se requiere para que el resorte se estire hasta los 4 metros? Hasta los 4 metros. ¿Y qué trabajo se requiere para que el resorte se estire de 5 a 6 metros? Y acá podemos ver una gráfica de la situación en la que solo vamos a hablar de la primera pregunta. Acá tenemos el resorte de 2 metros, ¿sí? Y tenemos como dato que para estirar este resorte a los 3,5 metros, vamos a requerir una fuerza de 35 newtons. Esto es muy importante, pues el ejercicio siempre a ustedes les va a entregar algunos datos que les va a permitir definir la función de fuerza. Si tenemos la función de la fuerza que requiere el resorte para ser estirado, podemos integrar y así encontrar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Este resorte es de 2 metros, aquí el resorte se estiró hasta los 3,5 metros y aquí tenemos un resorte que se estiró hasta los 4 metros. Entonces la pregunta es acá, ¿cuál es la cantidad de fuerza que requerimos para estirar un resorte de 2 metros hasta un resorte de 4 metros? ¿Cómo lo podemos solucionar? Lo primero que tenemos que buscar es definir nuestra función, la función de la fuerza. Entonces, la ecuación de fuerza es igual a una constante por la variable x. Esta variable x se va a mover para nuestro caso, en metros. Esta variable x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que por los datos del ejercicio, que 35 newtons equivalen a K por 1,5 metros. ¿Por qué 1,5 metros? Porque eso es lo que nos dice el ejercicio. Si tenía 2 metros y llegó hasta los 3,5 metros, quiere decir que el desplazamiento fue lo que se estiró, o la elongación del resorte fue solo 1,5 metros. Entonces, al plantear esta ecuación, podemos hallar la respuesta de nuestra constante K. Es muy importante la constante K para que nos podamos definir la función de fuerza y así podamos integrar. Importante que intenten conseguir esta K. Y ya teniendo nuestra función de fuerza se vería de la siguiente manera. La función f mayúscula de x es igual a la constante, que es 23,33, por x. X se va a mover en metros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la integral de w. Entonces para la fuerza es la integral definida desde A hasta B. Nosotros tenemos que definir de dónde a dónde queremos integrar la función fuerza. Entonces la primera pregunta, como leen acá, está en negrita. Dice, ¿qué trabajo se requiere para que el resorte se estire hasta los 4 metros? Quiere decir que si el resorte ya tenía en su estado natural 2 metros y yo lo quiero llevar a 4, lo que realmente se va a estirar ese resorte son solo 2. ¿Por qué? Teníamos 2 metros en su estado natural más los otros 2 metros que me van a hacer que llegue a 4. O sea que solo voy a integrar de 1 a 2. ¿Y qué? ¿Qué voy a integrar? Pues mi ecuación de fuerza.
Realizando pues la integral, como ya sabemos, utilizando la integral definida, llegamos a que la respuesta es 46,66 julios. ¿Qué debemos hacer? Esa sería la respuesta a nuestra primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué nos pide? Nos dice, ¿qué trabajo se requiere para que el resorte estire de 5 a 6 metros? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo importante es tener claro la medida de la integral definida. ¿Cuáles van a ser los intervalos de integración? Entonces, tenemos la integral definida, va a ir de 3 a 4. ¿Por qué? Porque el resorte en su estado normal, ¿cuántos metros tiene? Tiene 2. Entonces, para llegarlo de 5 a 6 va a ser de 3 a 4, porque en su estado natural sería el 0. Entonces, tenemos que de 3 a 4 va a ser la integral definida. E integramos normalmente encontrando los 81,641 julios. Esta es la forma en que debemos desarrollar los ejercicios. Tenemos que tener presente que, que debemos encontrar la constante de la ecuación fuerza y integrar y debemos utilizar para la fuerza integrales definidas eligiendo muy bien los límites de integración. Estudiantes, muchas gracias por su tiempo.